Perdón por... Bueno, pues como siempre se garantiza el derecho a la información como pocas veces en la historia reciente, en la historia del país, derecho del pueblo a la información. Yo nada más comentarles por cuestiones de tiempo, dado de que se ha informado ampliamente y se va a continuar informando al pueblo a través de ustedes, representantes de medios de información, tanto de medios convencionales como de las redes sociales. Nada más decirles que no olvidemos que en México han habido 3 grandes transformaciones y ha iniciado una nueva transformación. Esas 3 transformaciones fueron el movimiento de independencia nacional, después de 300 años de dominación colonial, México se convirtió en un país libre y soberano. Un movimiento encabezado por 2 curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, que no solo lucharon por la independencia, sino también por la justicia. Fueron los primeros en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía que había que moderar la indigencia y la opulencia, y que había que elevar el salario del peón, y que había que educar al hijo del campesino y del barretero como al hijo del más rico hacendado. Y también en ese célebre documento, Los sentimientos de la nación, habló de que se crearan tribunales para proteger al débil de los abusos que comete el fuerte. Esa fue una transformación. La segunda transformación fue la que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, el presidente indígena zapoteco Benito Juárez, porque en ese entonces, como ahora, los conservadores se oponían a los cambios, a las reformas, y cuando ya estaban perdidos, fueron capaces de ir al extranjero a traer a un príncipe y a una emperatriz, y nos invadió el ejército francés, en ese entonces el ejército más poderoso del mundo, porque querían que volviéramos a ser colonia, y los liberales resistieron y se expulsó a los extranjeros y se recuperó la república, se consiguió la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910, que vamos a conmemorar el 20 de noviembre. Fue el día en que, a partir de una convocatoria en el Plan de San Luis, el presidente Madero llama al pueblo a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz, que permaneció en el gobierno 34 años y estableció una dictadura y se esclavizó a nuestro pueblo. Por eso el movimiento revolucionario encabezado por Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia, que luego fue
asesinado en tiempos de sopilotes. Por eso tenemos que recordar la revolución y entender del por qué hablamos de la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Subrayar de que no llegamos al gobierno para hacer lo mismo, que no fue un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, que vamos a erradicar, vamos a desterrar la corrupción y la impunidad. Y en el marco de esta nueva política, pues se está aplicando también una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México. Y en este asunto se reconoce la importancia que ha tenido en México el derecho de asilo, el garantizar a perseguidos políticos asilo en nuestro país. Esto viene de lejos, inclusive se ha dado asilo a perseguidos de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones. Yo entiendo que exista alguna inconformidad de los conservadores de México. Por eso he insistido mucho en que existe el conservadurismo en México, que siempre ha existido, como existe el agrupamiento liberal, porque no debe de haber simulaciones. Últimamente se trató de engañar, hablando de que se actuaba con independencia, de que se pertenecía a la sociedad civil, de que no se tomaba partido, de que se era independiente, que los medios de comunicación estaban distantes del poder y cercanos al pueblo. Entonces ya no debe de haber simulación y entender y aceptar de que tenemos posturas distintas. Comprender de que pues no vamos a estar de acuerdo todos. La democracia es pluralidad, es diversidad, no es pensamiento único. Eso tiene que ver con las dictaduras. Entonces, entiendo que haya personas, ciudadanos, que no estén de acuerdo con lo que está
llevando a cabo el gobierno que represento. Respeto ese punto de vista, respeto el derecho a disentir, pero también quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir en el camino trillado de siempre, que vamos a ser muy respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México. En este caso, decirles que me siento muy orgulloso de encabezar un gobierno en donde se garantiza el derecho de asilo. Es un timbre de orgullo. Por eso mi reconocimiento al secretario de Relaciones Exteriores, al cuerpo diplomático, mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas, porque esta acción se llevó a cabo con la participación conjunta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de la Defensa. Acerca de lo que tendrá que venir, ya vamos a ir hablando. No vamos nunca a esconder nada. Y también que quede claro, y ya después entramos a los pormenores, yo di la instrucción de ofrecer el asilo y he estado pendiente, pero afortunadamente cuento con un equipo de gobierno de primer orden. La secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, el almirante, secretario de Marina, general secretario, la Secretaría de la Defensa, que estuvo a cargo de la operación desde que se escogió al personal, al oficial que tenía que llevar a cabo esta misión, un oficial del más alto rango, un general, y inmejorable la actuación del secretario de Relaciones Exteriores y de su equipo. Por eso salimos bien y vamos a seguirles informando. Lo demás, pues es parte de la diversidad, de la pluralidad que debe de existir. No nos estamos peleando con nadie. Estamos llevando a cabo una política de principios con apego a la Constitución. Somos un país libre, un país soberano y nos respetan porque nosotros sabemos respetar. Hay respeto mutuo. Esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica.
y vamos muy bien, va avanzando. Ahora sí que la cuarta transformación va, de todas maneras va. Muchas gracias.